estamos conectadas desde la Ciudad de México hasta Ecuador. Y primero que nada, Pati, gracias por la oportunidad de permitirme entrar hoy a tu vida, a tu espacio, para guiarte en el proceso que vamos a hacer para poder entender las tensiones que pueden estar provocando. Ahorita nos vas a platicar exactamente el diagnóstico que tienes, la complicación que ha habido y pues más que nada poder compartir contigo o con quien en algún momento lo pudiera necesitar, que claro que a veces nos aproximamos con nervios a la sesión, pero como me ha confiado ella, ¿no? Antes de empezar, pero yo te quiero invitar a contemplar que esta será una oportunidad de revisar algo que quizás en algún momento te causó una tensión, no para volver a pasar por una tensión, sino para poder liberar esa tensión y cambiar las conclusiones de lo que hace mucho tiempo te tensó en primer lugar, ¿no? Así que de eso se va a tratar. Es tu sesión y yo te voy a ir guiando con preguntas, pero eso no significa que no puedas en cualquier momento compartir lo que sientas o preguntarme aclaraciones sobre lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? De acuerdo, Bueno, de vamos a acuerdo, hacer, Manuel. a recordar los 3 pasos del proceso que seguimos aquí en arqueología emocional para que tú tengas claro lo que vamos a estar haciendo. ¿Ok, Pati? De Primera acuerdo. parte, vamos a descubrir cuál es la historia detrás de lo que has estado viviendo, porque parece que algo se dispara ayer o el azúcar empezó a dispararse en algún momento y hay algo que pasa antes. Hay tensiones que subyacen o ocurren incluso antes de lo que nos diéramos cuenta. Entonces, primero vamos a hacer una exploración selectiva. Luego habrá que liberar esas tensiones. Tenemos varias técnicas y en el proceso vamos a ir ilustrando una para que sobre el propio proceso me interesa que hoy, al acabar la sesión, te sientas más relajada en relación a algo que pudo haber pasado. Y lo tercero, queremos cambiar, digo, esas conclusiones que te dañan, pero además queremos cambiar esas conclusiones no solo en el diálogo, y digo cambiar, yo te puedo dar sugerencias, pero terapéuticamente hablando, tú tienes la decisión. Yo no te puedo decir ninguna solución. Yo veré cómo está el pensamiento, dónde creo que puede haber algunas cosas a reconsiderar y si fuese necesario, pues guiarte para que cambies estas conclusiones también de manera no consciente, porque hay momentos en que nos tensa tanto algo, nos genera tal punto de sobresalto que cuando menos nos damos cuenta, esa tensión nos rompe o esa presión nos lastima. Bueno, querida Patti, mucho hablar de mi parte, vamos a llevar el diálogo hacia ti. Platícame, por favor, el diagnóstico que tienes, ¿cuál es? Sí, desde hace algunos años, 4 en concreto, yo pensé que eran 6, no sé Ok. por qué, pero descubrí hace pocos días que son 4 años. Hace Pues 4 años, ¿qué pasó hace sí, 4 años? en el 2020, 2020, ¿tú tenías este, qué edad, Pati? Perdona, nada más quiero puntualizar. 57, tenía 57. cincuenta y Sí, siete años tenías y resulta que hace 4 años, ¿qué ocurre? eso justamente. Te había comentado que tenía una cita con un diabetólogo, entonces pues yo empecé a revisar los análisis y yo decía, ¿qué pasó en el 2020? No me venía nada, nada, nada a la cabeza, era como un bloqueo. Se lo comenté a mi hermana y ella empezó a recordar cosas que en realidad ha sido un cúmulo de muchas cosas Ok, que yo viví en el 2020. ok. Tú percibes Te- allí, bueno, viviste en realidad un cúmulo de cosas, pero sí, ubícame en algo. Ahorita vamos a darle doble clic a esto que me estás diciendo. Solo yo quisiera entender lo siguiente, Patti. Em, sí, en el 2020,
¿tú ya tenías un diagnóstico previo de diabetes o fue Sí. la primera vez que te diste cuenta de un disparo del azúcar fuera de control? Te cuento, en noviembre de 2019 mi azúcar estaba en 100, en noviembre de 2009 en top 15, o sea, ya justamente en el límite, según los resultados que dan aquí en los laboratorios, ¿no? El margen donde ellos consideran muy bajo, muy alto, óptimo y Sí, tal, ¿no? Estaba sí. en marzo 115. O Luego, sea, en perdóname, noviembre del perdóname, mismo es año que ya sabes estaba, qué, Pati, te perdí un poquito cuando me estabas dando las precisiones. En el ya, 2015 estabas al límite, ¿te entendí bien? no, 2019 estaba en 100. En noviembre de 2019 estaba en 100. Estaba bien. Digamos que ahí dentro de los parámetros normales. Muy bien. En marzo estaba 115, ya del 2020, en 115. Ok, Ahí yo veo que ya empieza a subir, porque antes lo mantenía más bajo, menos de 100. Y luego sí. en noviembre del mismo año ya estaba a 149. Uy, De ahí en ha nove- ido subiendo, 2021, ya, yo tengo inclusive anotado los valores porque me tomé la molestia de anotar y me di cuenta cuándo empezó a subir, porque luego va a 164, 167, 188, he llegado a tener hasta 350. ok, ya Siempre, entiendo. Sí, se te disparó importantísimamente en, sí, en la nota para noviembre del 2019, cuando tú estaba entiendo que tenías 56 años, esto estaba bien. Pero noviembre, sí, cuando me voy al 2020, se te dispara agigantadamente entre marzo y noviembre, porque allí es donde tenemos la discrepancia entre 115 y 149. Esta es una variación tan relevante que queremos entender qué pudo haberla disparado. Si bien ya venía en aumento desde marzo, entre marzo y noviembre, además del cúmulo que me dices, o quizá dentro de ese cúmulo, debe haber un evento muy particular con una fecha y una hora determinada en ese lapso de tiempo que lleva a este incremento. Ok, entonces en la mira vamos a tener el 2020. eh, Sin embargo, nada más como parte de nuestro marco de referencia y de trabajo, Patti, sí. ¿cuándo, digamos, ahora en el 2024, tú vuelves a ir, pero cuando tú vas, ¿ya estabas estabilizada en el azúcar o qué diferencia hay en este 2024, que es el evento Mm, reciente por el que me has contactado? verás, Maru, hubo una temporada en que una bueno, era especialista en diabetes, ¿no? Me tenía, me tuvo en tratamiento y el azúcar, pues, de 200, 250 empezó a bajar. Yo recuerdo que la última vez que ella me controló estaba, creo que 149 o 169, algo así. Ella había conseguido bajarla bastante, Sí, pero esta doctora renunció en el hospital, se fue y yo ya quedé sin médico. ok, Entonces, empezó nuevamente a subir, a subir y a subir y el azúcar siempre se mantiene alta. Siempre. El, en el mes de octubre me hicieron unos exámenes en el hospital del seguro, me dijeron que estaba a más de 300. Pero luego, en noviembre 6, en noviembre, no, antes del 6, el primero día de noviembre, yo me he bajado un poco más de 300, ha bajado a 226. Hoy día, en cambio, me pinché y estaba en 229. ok, O sea, déjame nada se más mantiene. ponerle, se ha mantenido alta. En realidad, lo que yo entiendo es que Sí, después de este gran disparo, si te entendí bien, Patti, entre marzo y noviembre, lo que sí, viene es el control vía medicamento, ¿no? sí. El control vía Ujú, medicamento que, sin embargo, cuando ya no está esta doctora y el medicamento, si te entiendo bien, pues regresa a los valores en los que se encontraba
antes de estar en este control a través del fármaco. Em, Sí, es decir, que en realidad a partir de que se disparó, pues hay algo que lo provocó, que posiblemente al no resolverse de raíz nos mantenga fuera de control. Y eso es lo que hoy vamos a estudiar. ¿Qué más puede haber? Ok, ya, ok, ok. ok. Ahora, Pati, entonces, em, gran situación que pudo haber ocurrido si el origen tú lo ubicas alrededor de marzo o noviembre del 2020, yo te quiero plantear las hipótesis que tenemos frente a esto. Son hipótesis Ya. y queremos validar en tu caso hasta dónde alguna de estas hipótesis se pudo haber presentado. Bien, como antesala, la persona que vive diabetes se ha observado frecuentemente vinculada con algún conflicto de separación en casa. Algún conflicto de separación en casa que pudo ocurrir, por ejemplo, en la niñez, separación entre mamá, entre papá, alguna separación significativa que haya dejado como un impacto fuerte en el sentido de yo no quiero separaciones como esta en mi vida posterior, en mi vida de adulto. Por lo tanto, eh, yo voy a intentar hacerlo todo con tal de que no haya separaciones con otros, normalmente en el vínculo cercano, en el vínculo familiar. En tu historia, digamos, de infancia, de adolescencia o juventud temprana, ¿se llegó a vivir algún evento de separación en la casa de tus padres o de un familiar que tú hayas vivido de manera intensa? Maru, te comento que según mi madre nos contó, que cuando yo tenía creo que 2 años, algo así, ellos se separaron. Esa etapa yo no la recuerdo. Sí, Ellos se separaron. Luego, claro, regresar, o sea, solamente estaba yo, no tenía mis otros hermanos, solo yo. Ellos se separaron, pero eso yo no lo recuerdo. Pero sí, cuando tenía 8 años, ellos se separaron. Yo me enteré después porque a mí me separaron del hogar, me mandaron a vivir con una abuela, me dijeron que iba a pasar unas vacaciones nada más y resulta que me quedé todo un año con ellos. Cuando yo regresé, ellos ya estaban separados, ok, mi padre le había quitado a sus hijos, él tenía otra mujer, tenía otro hijo, o sea, todo eso fue muy fuerte lo que vivimos. Y claro, ese año que yo estuve separado, pues lo sufrí mucho, lo sentí mucho, porque yo no estaba preparada para eso. Me llevaron con engaños claro, y había sido para separarse. ok. Ujú. ¿Recuerdas en esa etapa de tu vida infantil, por ejemplo, a tus 8 años, un día, un momento, donde lo hayas sentido realmente mal? Porque el engaño arranca y tú te vas, como supongo haría cualquiera de vacaciones, contento. No, ¿Recuerdas algún momento intenso que pasó desde el no, principio? ¿Cómo fue? no, el único recuerdo que tengo era que me llevaban y yo iba muy triste. Eso sí, yo sentí una pena muy grande. Yo contenta no, yo iba muy triste. Claro, sentía la separación de mis padres, de mis hermanos, porque ya estaban los otros dos hermanos también, ya existían. Eso sí tengo de recuerdo, que yo, o sea, no me recuerdo como una niña feliz durante ese año. No lo Ok. recuerdo así, Es aunque mi decir, abuela era que, muy buena. perdóname, tu Ujú. abuelo era muy, Mi abuela era muy buena. Mi abuela paterna era muy buena ella conmigo, pero yo siempre sentía nostalgia. ok. Ahora, ciertamente, si bien la nostalgia nos mantiene en un nivel constante, hay un evento que te Mm, marca. Según registro, vamos a ver si te entiendo bien, cuando te dicen que te vas de vacaciones y tú no te quieres ir y en ese momento ujú, vives una fuerte separación. Ok. sí. En aquel momento, Patti, la niña de 8 años,
¿recuerdas algún pensamiento que hubiera tenido, como si volvieras hoy al lado de ella, escuchar lo que murmuraba en su interior o alguna cosa que hubiera reclamado? ¿A qué atribuía la niña pequeña la separación que sentía? ¿Me porté mal? ¿Hubo algo? No, no tengo ningún recuerdo de esos. Sí tengo, bueno, en mi mente recuerdo de que mis padres no se llevaban bien, no se comprendían. Eso sí, de que recuerdo que ellos peleaban. Eso sí, luego o sea, antes tenía imágenes nítidas, pero luego con el tiempo fueron como bloqueándose. Solo me quedó en la mente de que ellos peleaban. Mi hermana Ok. menor sí me sabe decir eso, que peleaban muchísimo. Eso sí, Peleaban muchísimo y posiblemente el hecho de que se han borrado es de alguna manera una protección del propio sí, sistema psíquico, es decir, no tener memoria es tener memoria. Los sí, padres peleaban y ¿te ha dicho tu hermana qué hacían sí. ustedes cuando peleaban o cómo vivías esto? No, ella solo me ha contado lo que papá hacía con mamá, cómo le daba tirones del cabello, cómo la agarraba, cómo la golpeaba. Y yo supongo que obviamente que eso nos hacía sufrir a nosotros. Eso, Ok, ok, tomo claro, nota de, eso tiene que haber sido escenas muy fuertes. Cuando mi hermana recuerda, mal, recuerdo, no sé, como que lo fui bloqueando. claro. Entonces, sí es verdad que nuestra premisa de salida en tu historia tiene un lugar. Hay una separación y conatos de separación en cada pleito, una separación que arranca a los dos, quizá tú no le recuerdes, pero como el niño está conectado con el campo emocional de Ujú, mamá, lo que mamá vivió en ese momento te debe haber a ti impactado y a sí, partir de los 8 en la separación, cuando a ti te piden movilizarte a casa de tus abuelos y se viene, eh, pues, la gran caída, ¿no? De toda esta estructura familiar, también registro que tú ya de salida sentías una pena muy grande. sí, Bien, eso sí eh, recuerdo. este es un antecedente que hay que tomar en cuenta porque aquel que lo vive cuando es muy pequeño se puede quedar con conclusiones tajantes que estructuramos cuando somos chiquitos y nos pasa a todos en Ujú, realidad. ¿Cómo qué tipo de conclusiones? Yo no quiero que esto me pase nunca. Y como yo no quiero que esto me pase nunca, es posible que yo mismo me diga que no voy a volver a hacer o a ver nunca nada así. Te pregunto, ¿acaso en las discusiones de papá y mamá lo que te dicen, mamá quisiera oponerse a lo que decía papá, mamá lo confrontaba? ¿Qué sabemos en relación a la dinámica que tenían esas discusiones, Patti? ¿Quién empezaba el problema? ¿O mamá se equivocaba, mamá luego mm. tenía culpa? ¿Qué pasaba? ¿Alcanzas a saber algo en relación a por qué peleaban? ¿Por qué papá se le venía encima? Yo tengo cierto recuerdo de una ocasión en que mamá eran jóvenes, mamá era inclusive 10 o 12 años, 10 años menor que mi padre. Y recuerdo en una ocasión que mamá se fue a bailar en la escuela donde yo estudiaba y a papá no le había gustado eso, que ella se fuera. Parece que a mamá le gustaba bailar, cosas típicas de su edad. Le gustaban las fiestas, las reuniones y a papá no le gustaba que ella se fuera. Yo creo Oh, que por eso a lo mejor discutían y ella se iba a lo mejor a la fuerza, eso no lo sé, no recuerdo, pero que a él no le gustaba. ok, entonces sí tenemos un antecedente y es mamá se quería mover en una dirección que hasta dónde recuerdas y sí lo tienes de esta ocasión, que son justo esos eventos que nos marcan. Quizá por haberse ido a bailar o simplemente querer hacerlo, a tu papá no le Ujú. gustó, se iba a la fuerza y luego venía el conflicto. Sí, algo así, cosas así yo creo que Cosas sucedían, ¿ah? así. Bien, yo me voy a quedar con el registro ya claro, pero fíjate que hoy me interesa mucho conocer de la dinámica que acompañó la separación diabetes. Día, dividir
vetes la casa, división o separación en la casa. Esa es la raíz etimológica que tiene diabetes. Fíjate qué interesante. Es una raíz etimológica hebrea sí, y nos sí, habla del antecedente. Como aquí se puede haber vivido una separación, un conato de separación, en tu caso auténticamente una y luego otra o así, sí. definitivo, el niño se queda con ciertas conclusiones. Por ejemplo, si tú recuerdas que en una ocasión mamá se quiso ir a hacer cosas típicas de su edad y se iba a fuerza y o peleaban antes o peleaban después, es posible que el niño al ver eso concluya, yo prefiero no hacer lo que quiero con tal de que no se vuelva a vivir un conato de separación porque es muy duro cada que viene un conato de separación. ¿Recuerdas en algún momento haber armado una conclusión en este tenor? Ahora que lo mencionas, te cuento que toda mi vida yo, pues, he sido de las personas que prefiero callar, no comentar algo para evitar una discusión, para evitar una separación, me estoy dando cuenta ahora. Exactamente, exactamente. Y no hay Mm, nada por lo que culparnos. Esto es muy no, importante por en este supuesto. proceso, porque quien concluye esto de es preferible callar y no comentar Ujú, para evitar una separación, démonos cuenta que es una pequeña que posiblemente a sus 8 años observe y mm, diga, yo no, o sea, si esto es pelear, prefiero callar. Muy bien. sí, Sin de ahí creo que embargo, ¿sí, no? ¿Te, sí, te hace sentido? Ok, sí, entonces sí, ya sí, te está haciendo sentido. Bien, me parece extraordinario el sí, arranque y me estás dando información muy importante. Ahora bien, este es el contexto a lo que sospechábamos. Quiero irme a los eventos exactos, es decir, al evento que pudo haber disparado una tensión y hago así porque sobrepasa el umbral de lo que podemos ujú, tolerar cotidianamente. Y yo sospecho, voy por otra hipótesis, que sí, entre noviembre del 2019, donde tu azúcar estaba estable, sí, marzo del 2020, donde como nos has explicado ya estabas en 115, y aún más entre marzo y noviembre del 2020, cuando estabas en 165 y para arriba, tuvo que haber pasado 149, sí, 100, sí, 149, perdóname, 49, 149. 149, y Gracias después para arriba, sí, Gracias por precisar. Entonces, de 100 a 115 y a 149. En este lapso, allí justamente, incluso dentro de las muchas posibilidades que me has explicado que existen, yo estoy buscando un evento particular. Te voy a dar, Pati, las características que usualmente tiene lo que se ha observado como generalmente asociado. Es nuestra hipótesis y necesitamos validar si en tu historia hay algo similar. bien, Eh, Entre noviembre, marzo y otra vez noviembre, yo sí, sospecho que te desenvolvías en un ambiente en el que deseando calor, dulzura, puede ser de una autoridad como mamá, pero puede haber otro personaje distinto que no sea mamá, que para uno es un referente de aprecio, de cariño, con el que uno quisiera sentirse vinculado. Y una posibilidad es que yo me acerco buscando obtener ese aprecio, ese calor, esa dulzura y me abro, aunque quizá ya sé que es una posición o una persona dominante, que quizás no sea tan dulce o cálido o cálida siempre. Estoy buscando un personaje en aquel entonces con quien tú tuviste un desencuentro importante. Puede ser que ni siquiera lo hayas externado, pero aun cuando la estrategia de sobrevivencia que parece que está en este momento activa es con tal de que no haya separación, yo me quedo callado, esa estrategia lo que no evita es un pensamiento interno. Entonces, yo estoy buscando un momento donde tú sientes que en vez de calor lo que recibes es un ataque, una agresión o un rechazo, quizá de alguien importante que te hubiera dado calor
o eso tú pensabas, que a veces te lo da, pero en ese momento no, y que te chocó o que igual aguantaste, pero sintiendo internamente el deseo de decir, así no. Eventualmente, o en el exterior pusiste un alto, o sin haberlo puesto adentro, tú te dijiste, no vuelvo a acercarme, esa persona no entra en mi vida. Y sobre todo, fíjate la metáfora que te quiero plantear, te veo ya cerrando los ojos, asumo que ya estamos muy, muy cerca de lo que puede ser. Solo para completar mi metáfora y escucho plenamente. Cuando yo me siento atacado, rechazado, en ese momento me cierro. Esta autoridad no pasa, no entra, no me va. Y como esta autoridad, digo entre comillas, no pasa, me preparo para combatir, simplemente me cierro, pero además de cerrarme, y entonces la autoridad que está afuera toma el rol de la insulina, le cierro el paso a la insulina, que es la autoridad interna que permite que el azúcar pase. Yo me voy a cerrar, no solo no pasa, sino que como me preparo para combatir, aumentan las reservas de azúcar. Entonces, Ujú. cerrada y con más azúcar, lo que está circulando en la sangre es más azúcar. Esta es mi modalidad tipo 1. ¿Resuena en ti? ¿Te trae a la mente algo? ¿Qué viene a ti? Por favor, escucho con atención. Sí, es que justamente como te había dicho al principio, con mi hermana estábamos recordando acontecimientos que vivimos, que te dije también que fueron varios, pero el que más se relaciona con lo que tú me estás diciendo es justo el que yo sospechaba, que nunca se me cruzó por la cabeza hasta hace poco. Sucede que cuando tengo dos hermanas, la hermana pequeña, la que vive aquí conmigo, y la segunda de mis hermanas vive en otra ciudad. Entonces, cuando mi cuñado aún estaba en vida, ellos, pues querían hacer un préstamo en el banco y necesitaban, no sé cómo lo conocen ustedes, garante, aval, Claro, un aval. un aval. Y pidieron ayuda a mis hermanos y a mi hermano la mujer no le permitió porque tenía que estar la firma de los dos porque son casados. Luego mi otra hermana tenía pues demasiadas deudas y no le aceptaron. Entonces ellos hicieron los trámites y yo conseguí garantizarles. Aparte, o sea, querían dos garantes. El uno ya lo consiguieron con otro familiar y él y su esposa y la otra era yo. Le serví ¿Ok? como garante. Bueno, Ok, entonces eso fue, ese fue el inicio de exactamente. un gran problema, porque ellos, mi hermana tuvo problemas en el colegio, le retuvieron el sueldo, creo que 3 meses, y ella empezó a quedar mal. Le llamaban al banco, me llamaban a mí, hablé con ella porque ya no o sea, eso se convirtió en un infierno para mí. Fue terrible porque no pagaba la deuda, ya luego vino el otro garante, vino aquí a la casa con el abogado de esta, bueno, en realidad una cooperativa bancaria. Vinieron aquí para cobrarnos la deuda, que paguemos nosotros, en fin, yo le decía, pero yo de dónde le pago si yo no tengo un ingreso. A ver si te entendí bien, solo porque quiero estar segura que voy Sí, entendiendo esta secuencia que es bien importante. Tú tenías el apoyo de una hermana y un hermano. Ninguno de ellos es el que te pide ser aval. Ese es otra, sí, otro más. Eh, otra es hermana, una sí, hermana, y es otra. Esta hermana que te pide de alguna manera ser aval, em, hace todos los trámites y arranca. Y esta hermana que te pedía ser aval, eventualmente, más allá de lo que ella hubiera querido, tiene problemas en su trabajo, problemas por los cuales no puede pagar la deuda. Y como tú sí, eres el aval, te van a cobrar a ti, pero tú no tienes el dinero para pagar. ¿Hasta aquí voy clara en lo que me has platicado?
Sí, o sea, en realidad, yo a mi cuñado, él era, bueno, un carácter más apacible que mi hermana, ¿no? Yo a mi cuñado le dije yo: Les ayudo", le dije así a él, al que falleció. A él le ofrecí darle mi firma para ayudarles que hagan el préstamo. Entonces, empezaron a quedar mal, y llamadas y llamadas, y intentos de cobro hacia los 2 garantes que estábamos nosotros ahí involucrados. Total, que llegó un momento en que debían como $7,000, algo así. La cooperativa ofreció ayudarles, para que abonen lo que estaba vencido. El otro Sí, garante consiguió el dinero para que ellos abonen, a cambio de que la deuda la pasen a nombre de mi cuñado, porque quien en realidad había firmado era mi hermana, estaba a nombre de ella, pero iba a firmar mi cuñado. Él estaba enfermo ya, y creo que fue 2 o 3 días antes de que él vaya a firmar, estábamos en la época de la pandemia, no sí. podía, no se podía circular aquí, ciertos días sí, ciertos días no, por el número de placa, entonces él no podía ir. Él me dice: "El día lunes yo voy a Machala, donde vivo acá, a hacerme unos exámenes en el hospital, y de ahí paso a la cooperativa a firmar yo como garante", porque ellos ya sabían que estaba enfermo y que era grave lo que él tenía. Entonces, con la intención de ayudarle, le ofrecieron ellos, eh, para que cambiara de titular. En el lugar de mi hermana, él, y se ponía al día. Y mi cuñado no llegó a ese día. El sábado se puso mal y el domingo falleció, 2 días antes de que él fuera a la cooperativa a cambiar esa información, y no fue posible. Okey, La deuda quedó ahí, se fue agravando a tal extremo que nos llevaron a juicio. Todo eso obviamente con muchos inconvenientes, con mucha pelea, porque mi hermana actuaba mi hermana es una persona con la que no se puede conversar. Ella no me transmitía la información. Yo le decía: "Necesito estar al tanto de lo que está pasando". Ella no, y la deuda te perdí ella es el nuevamente, garante, o Pati. sea, con ella. Perdona, Dime. me quedé en que, ya estoy entendiendo quién toma en el escenario el rol de la insulina, la autoridad. Mi hermana, Pareciera que es tu hermana, la sí, insulina en la acción, quien, pues, con quien no se puede conversar. Eh, para me nada se podía conversar. ¿Me Ujú. detallas un poquito más esto, por favor? ¿En qué sentido no se puede conversar con ella? Ella primero me decía: "No atiendas a los que te llaman del banco, tú tienes la culpa". Yo le decía: "Me llaman porque tú no los atiendes". Yo decía: "Pero ¿cómo es posible? Si tienes una deuda, tienes que enfrentarla, tienes que hablar, tienes que buscar la forma de que ellos te den plazos para pagar". Es que no estaba bien la forma de actuar de ella. Entonces me pedía que yo hiciera lo mismo. Esa deuda no es tuya, no les hagas caso. Eso no es así, yo le decía, no es así. Yo te garanticé, les garanticé a ustedes, pero no para que me traigan este problema. Entonces, y ella, yo le escribía, le mandaba audio, ella no me respondía. Yo me ponía al tanto de todo por el otro garante que él tenía acceso, tenía otro abogado, y bueno, ellos iban informando. Entonces, a través del otro garante, que también es un pariente, yo me enteraba de lo que iba sucediendo, no a través de mi hermana. O sea, tu Ella hermana no. siempre, no, No te enteraba. Ahora, hasta este punto yo veo estrés, pero ¿dónde todavía no capturo esto de lo que te he hablado? Y tiene que haber un punto, no sé si es allí mismo, pero no. yo tengo que cerrarme en algún punto, bloquearme y ya no dejarle pasar. Hasta este punto tú insistías y ella es la que estaba cerrada. ¿Recuerdas algún momento de enorme tensión donde tú hubieras querido luchar? Háblame de eso porque ahí está el disparador. Maru, yo tuve que pasar la casa a nombre de mi sobrino porque me la iban a quitar. Porque el abogado que mi hermana consiguió hizo los trámites para poner la casa, la parte de ella, porque hay herederos de parte del marido que falleció, tiene otros hijos. Entonces ella puso la casa a nombre
de otra persona, el otro garante puso a nombre de sus hijos, entonces mi casa era el blanco para que cobraran la deuda. Iba a perder mi casa. O Ok, la perdía o la ponía a nombre de otra persona. ok, Eso, eso fue lo peor que viví, porque yo me veía mi familia y mi madre enferma. Yo decía, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? Yo prácticamente, o sea, nos veíamos en la calle. Yo decía, vendo la casa y pago la parte que me corresponde, pero luego me dijo el abogado, no, no puede venderla porque tiene prohibición de venta. Yo decía, es que vendiéndola puedo pagar mi parte y me quedo con lo demás y hacemos algo. Tampoco podía hacer eso. Entonces, lo que me sugirieron fue poner la casa a nombre de otra persona. ok. O sea, Una legalmente era casa, un movimiento. sí, una casa que conseguía mucho, con muchos años de trabajo. Tuve que viajar de aquí del país y gracias al trabajo, a los préstamos que hacía, pude hacer algo aquí con la casa y pues claro, la iba a perder. Ok, Eso fue lo ahora, más fuerte. fue lo más fuerte, pero en algún momento del tiempo, tú primero buscabas hablar con tu hermana, tú no la Uh, bloqueabas, pero por Dios, siempre, en algún siempre. momento la tuviste que haber bloqueado, en algún momento te cerraste a seguir interactuando o a que ella tuviera incidencia en tus decisiones o en tu vida. ¿Me puedes ubicar Sí, cuándo fue así? dejé de hablarla, dejé de hablarle, nos distanciamos porque ella no quería hacer nada. Ella estaba totalmente cerrada, no quería saber nada. A través de una pareja que yo tenía en ese entonces, ella se contactó con él y él me pedía a mí que sí que le ayudara, que no le diera la espalda, que le ayudara, que necesitaba mi ayuda, que buscáramos la forma de nosotros conseguir dinero. Y yo decía, pero ¿cómo lo voy a hacer si yo soy la que está aquí afectada? Y encima me pides que consiga dinero para alguien que ni siquiera quiere hacer nada por ayudarnos, porque ella nos dio la espalda al otro garante y a mí. Sí recuerdo que yo dejé de hablarle. Y no solo es el dejar de hablarle, porque como estamos buscando hoy conflictos psicoemocionales que superan el umbral de lo que yo puedo tolerar, estoy pensando en algún momento donde, por ejemplo, dices, no, sí le contesto y de repente te frenas y dices, no le contesto, me cierro. O algún momento donde justo a lo mejor hubiese pasado lo contrario. Es decir, donde digo, me cierro y luego suelto. Estoy buscando esta disonancia entre lo que pienso en un momento y en otro que tensa a tal punto porque yo me cierro primero y luego me abro, o ya después de que me abrí me cierro completamente. Ubícame, por favor. No, sí, yo sí me cerré, sí recuerdo, porque no ¿Recuerdas alguna solamente, noche, algún día donde tomaste esta decisión en una enorme impotencia, en un enorme enojo? Estoy buscando instantes, sí, Patti. una tarde, recuerdo que fue una tarde en que prácticamente, o sea, siempre era yo la que discutía, porque ella tiene la costumbre de callarse. Nadie, o sea, se vuelve impenetrable. Nadie. A mí me decían, habla tú con ella, es tu hermana. Es mi hermana, pero a mí no me habla, a mí no me cuenta nada. O sea, imaginara cómo era con el otro garante. O sea, es totalmente impenetrable. Entonces yo era la que recuerdo que le mandaba unos mensajes, unos audios muy enfadada, pero ella no reaccionaba. Entonces esas cosas me hacían sentir impotente Sí. porque no había respuesta, o sea, no había solución. Eso es. Ahora, ¿esta hermana por orden de edades es mayor o menor Menor, que tú? Ella es menor. menor. Ella es Es la, menor que tú. es la segunda, sí. Es la segunda y es menor que tú. Sí. No había respuesta. Es decir, tú buscabas obtener
una reacción y te sentías, ¿me puedes describir cómo te sentías cada que ella estaba cerrada? ¿Te sentías rechazada? ¿Qué Sí, recuerdas? ¿Cómo describirías pensando en esos momentos lo que viene a ti inmediatamente en cuanto a la sensación o a la emoción que registrabas y que físicamente sentía tu cuerpo? sí, sí me sentía rechazada, sentía que estaba hablando contra un muro. O sea, que es terrible tratar de hablar con una persona que no habla, que no dice nada. Yo no sé cómo es posible. Ella ya como que dice, mi vida es mi vida y nadie tiene que saber lo que a mí me pasa, por decir así. Ella no cuenta, ¿no? Es, o sea, ni yo que soy su hermana, eh, puedo hablar con ella así con la confianza con la que hablo con la pequeña que vive acá. Sí, Totalmente es penetrable. Es, impenetrable. es- sí. Y entonces yo hablaba, o sea, y sentía, o sea, me sentía impotente porque es que no tenía respuesta. Claro. Y Oye, eso era un malestar para todos. para ti particularmente, ¿cómo lo sentías, Claro, ese malestar? pues sentía que, o sea, que no podía hacer nada, me sentía rechazada en la palabra. Eso es, exactamente, eso es lo que me Sí, interesa que puedas ubicar, el rechazo. El rechazo cuando yo doy, esperando recibir a su vez, sí, siento rechazo. Bien, entonces es evidente que aquí había una sensación de rechazo y fíjate en esta dinámica que hoy te quiero precisar. A veces, cuando yo me siento rechazado, eventualmente yo es sí, como me si daba ganas de cogerla, me daba ganas de cogerla y darle. eso, exactamente. Entonces, Me esas daba ganas de ganas, agarrarme a golpes, sí, ya te fijas cómo podrían estar haciendo la necesidad de más azúcar, más energía. Pero además sí, debe haber un punto no solo en el que hay más energía, sino en el que yo también me cierro o yo le rechazo. Ocurrió esa tarde. sí. Tú siempre discutías en que tú le rechazaste fuertemente, al menos en tu interior. Háblame del Sí. momento en el que sientas que tú, en lugar de seguir insistiendo, definiste como cerrar el muro, subir como la torre y bloquear el acceso de ella hacia ti. Tuvo que haber pasado algo así. ¿Qué Pues ubicas? fue ese día que yo te digo, o sea, él siempre estaba intentando hablar con ella, pero ya la última vez yo recuerdo que ella luego sí me respondió, pero enfadadísima horas después, pero yo ya era, o sea, yo misma me desconocía, estaba tan enfadada porque no conseguía respuesta, diciendo yo supuestamente la hermana más cercana a ella, no podía conversar con ella, no podía penetrar en su cabeza y hacerle entender lo grave de la situación. Ella siempre decía, la deuda es mía, el problema es mío, ¿a ti qué te preocupa? Y eso es lo que ella no lograba entender, que la deuda sí me afectaba a mí, directamente nos afectaba a los garantes. Y hubo un juicio y donde determinaron que nosotros paguemos esa deuda. Entonces, no, o sea, no me cabía en la cabeza que ella no entendiera eso, que nos estaban cobrando a nosotros. Y dice, no, esa deuda no es de ustedes no tienen por qué pagar. No, pero es que hubo un juicio, hay, hay una decisión del juez donde dice que nosotros paguemos esa deuda. Claro, Pero ella Pati. no, ella como que sin nada. Entonces eso me hacía tener muchísimo coraje, Ahí porque está. era como que no entendía. Y eso se prolongó durante mucho tiempo. Inclusive ese caso aún no se soluciona, está ahí. Claro, ¿y por qué sabemos que aún no se soluciona el conflicto desde una perspectiva psicoemocional? Porque el azúcar sigue arriba. Digo que durante el tiempo en el que estuvo el tratamiento la tiene en control, pero en ausencia de él esto regresa, lo que nos dice que hay un conflicto de carácter psicoemocional, de lo que siento y de lo que vivo y de las tensiones
que a veces solo recordar el evento me vuelve a disparar. Te pregunto entonces, ya sé que hay enojo contenido, entiendo que hay una sensación de rechazo y que se vuelve ella impenetrable. Sospecho que tú en ese momento donde te das cuenta y hay una última vez, haces algo más, concluyes algo más y vives una tensión final a partir de la cual tú bloqueas tu intercambio con ella. ¿Me puedes ubicar si mi sospecha es real? Uy, exactamente, así un momento, no, solo recuerdo que discutí, que le mandé muchos mensajes enfadadas y que dejé de hablar con ella. O sea, toda la familia le dio la espalda. Todos le dimos la espalda, me estaban apoyando. Y yo decía, no se trata que me apoyen a mí, sino de que ella entienda. Pero todos le dieron la espalda a ella, Ok, ok, porque sí, eso fue lo máximo que pasó. Le dimos eso la es. espalda. Eso es. Yo por un lado digo no, pero por otro lado siento esto de cómo es que le di la espalda. Fíjate cómo voy Sí, haciendo, porque aquí hay una tensión en contradicción. Es que yo no puedo penetrar y necesito resolver y salvar mi casa, pero al mismo tiempo como que le estoy dando la espalda. Y esto genera un bloqueo en la fuerza, porque si fuera a dar la espalda, olvídalo, ¿no? Hago lo que tengo que hacer, le digo usted resuelva, en fin, otras cosas. Pero el problema que pero, genera esta tensión es que por un lado sí quisiera no darle la espalda. pero luego, claro, pensando, ella está sola, no Eso es, está ahí con el marido. estamos, ahí está. Y Entonces, ¿cómo le das la espalda? ¿Quién le da la espalda primero? Porque dices aquí en la casa todo el mundo le yo, dio la espalda. Tú yo, le das la espalda, tú eres la primera. ¿Y cómo le yo, das la yo fui la espalda? primera. ¿En qué, Y todo, de qué manera le das la dejé, espalda? o sea, la ignoramos por completo. Yo sobre todo la ignoré por completo. Yo no quería saber nada de ella. Y ahí fue cuando intervino esta pareja que yo tenía entonces a favor de ella. Creo que ella le había llamado, se sentía sola, vio que todos pues ya no contactaban con ella. Entonces él ahí fue cuando intervino y me pedía que le ayudara. Esa fue otra discusión que tuve con él, una discusión muy grande porque yo estaba totalmente cerrada a conversar con ella. Gracias por darme la palabra. Ahí estamos. Cerrada a conversar con ella. ¿Te acuerdas que en el arranque de lo que habíamos hablado, de las vivencias que anteceden a esto, tiene que haber un punto en el que yo me cierro? O sea, ya lo intenté tanto, ya busqué tanto, ella se cerró, que es como si en cierta medida ahora yo me dejo llevar por el veneno que me inyectó. Déjame decirlo así, metafóricamente hablando, pero veo que te hace sentido. Ella se Sí, cierra, yo insisto, 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 no puedo, yo me cierro. Ella no entra. Ella, que tenía el rol como de un dominante, yo no la dejo entrar. Pero el problema es sí, que aquí hay una tensión que no se acaba de resolver, porque eventualmente hay algo que me hace sentir mal, lo que me tensa más, y es que me estoy cerrando, digo, una cosa que me cerrara da igual, la otra en el sentido de que la tensión permanece vigente y es más grande, porque yo por el otro lado no quisiera darle la espalda. ¿Te ha pasado por algún momento por la cabeza? ¿Qué pasó después? sí. Después de que nosotros pues dejamos de hablarle, no queríamos saber nada ya de ella, que ella se arreglara sola, este, pues empecé a sentir pena Eso porque es. ella tiene problemas producto de lo que vivimos en la infancia, ella tiene problemas psicológicos, ella tiene problemas de valorización. ¿De qué? Entonces, Perdóname, se te pues perdí allí. volví a, ella Ella tiene tiene... problemas de desvalorización, Ok, ella se victimiza mucho, veo sí, que, yo he hablado mucho sobre ese tema con ella, pero muy veo que bien. aún lo sigue haciendo. Ok, Pati. Entonces, pues volví,
volví a hablar con ella, pero la situación no ha cambiado gran cosa porque ella no es de las personas que comentan lo que le pasa. Ella Ella sigue sigue, cerrada. sigue cerrada. Ella Ok, sigue así. ok. Déjame, si esto sentara bien para ti, hacer una síntesis de los conflictos en el orden que sé o que entiendo, de acuerdo a lo que me has explicado, que han venido ocurriendo. Voy a dividir esto como en actos, ¿no? Como en una representación teatral que el día de hoy me gustaría invitarte a que veas conmigo desde las butacas. Tú y yo quiero que imagines que estamos desde un teatro Mm, viendo circular personajes. En lo que parecería el acto uno, por cierto, a tus 57 años, hay una solicitud de ser aval. Para cuando sí, viene la solicitud de ser aval, tú ya sabías que tu hermana que pide la solicitud es difícil. Eso ya se sabe de antemano. ¿Es así? sí. Ella toda su vida fue sí, toda la vida, desde que era una niña, una adolescente, que nosotros vivimos acá siendo niños Sí, solos. sí. Para mí, si te soy franca, fue un alivio cuando ella se fue a vivir y a trabajar otra vez. El ambiente era, siempre se pone muy difícil porque ella tiene un carácter. Si yo le digo, la convivencia con ella siempre fue difícil y el trato obviamente es así también. Ok. Fíjate cómo a veces decidimos Eh, ciertas cosas, quizá el, motivados por disparadores inconscientes. Estás allí, ¿verdad, Pati? Te veo Ujú. un poco difusa, solo confírmame que me estás Sí, ¿no me ves? escuchando. Ya, ¿sabes Sí, qué? sí te Que escucho. por la calidad de la transmisión de repente como que te pierdo, Mm, pero en lo esencial sigo conectada contigo. Bien, entonces, eh, lo que digo es que en el arranque, confírmame por favor, tú sí, accedes a ayudarle a sí, sabiendas de que es alguien muy difícil. ¿Por qué porque lo hice con mi cuñado, con el cuñado? Pero claro. finalmente hay un disparador que opera muchas veces en forma inconsciente, porque Ujú. es posible que en algún momento del tiempo ya te hubieras sentido rechazada por ella varias veces. ¿Es así? Bien, Siempre. siempre. Entonces, siempre rechazada, pero para la mente inconsciente quizá hubo algo que uno no hizo y esta es una nueva oportunidad de lograrlo. O, Algo que yo no hice quizá para ayudarla cuando era pequeña y me ¿sí? siento culpable. Exactamente. O sea, uno puede atribuirse culpa. ¿Es así? Pues no lo había pensado así. Bueno, en realidad sí hubo una época en que me sentí yo responsable porque cuando al año de que mis padres me mandaron a otro pueblo a vivir con mi abuela, yo regresé, encontré a mi padre con otra mujer, otro hijo y mis dos hermanos ahí. Entonces viví un año con ellos así, con esa señora y mis hermanos. Luego yo cogí a mis hermanos, a mis dos hermanos, y me fui buscando a mamá. Entonces yo ahí sí me sentí culpable porque luego vivimos un infierno con el abuelo y yo decía, yo les traje a vivir esta vida. Ahí me sentí culpable. Oh, qué importante lo que acabas de identificar.